Hola, ¿cómo están? Bien, tal como habíamos quedado, eh, la clase sincrónica vamos a tratar de sintetizarla ahora en una integración de la unidad uno. Bien, por un lado, eh, tenemos que abordar algunos aspectos que habían quedado eh, no tratados, no mencionados en relación a las políticas económicas que había tenido o que tuvo en general, digamos, el régimen oligárquico. Eh, en todo caso, vamos a dejar el tema del radicalismo para incluir esos aspectos económicos durante el periodo radical de 1916 al 1930. Pero en principio hemos señalado una serie de confusas categorías que suelen utilizarse en muchos sentidos, como el tema de la política económica librecambista o liberal. Entonces, lo que señala Rocci, Ferrer, Rapoport, en general los historiadores económicos, obviamente también Roy Ora, Bellini, es que mal puede considerarse de manera uniforme, homogénea, la conducta de los aforos aduaneros, fundamentalmente, en un proyecto que era claramente exportador. Eh, como condición necesaria de la complementación de Argentina con eh, algunos mercados compradores, Inglaterra, digamos en primer caso, Bélgica, Alemania y Francia, fueron las principales economías compradoras de Europa a la Argentina. Hubo otras también, Italia fue compradora, España en menor medida. Eh, Esa es una condición. La segunda condición es que la Argentina industrializó o elaboró o entró en un nivel secundario de sus materias primas solo en algunas regiones, eh, y a medida que el proceso de producción de bienes primarios lo permitía, digamos, por volumen y también por demanda de un mercado interno que iba surgiendo o de otros mercados externos secundarios. Es el caso, por ejemplo, de los molinos harineros, eh, o el caso que ya conocemos, que tiene ya una cantidad digamos, de secuencias anteriores, como es el caso de la actividad pecuaria, que sí vendía productos elaborados, como el caso de el cuero, en ocasiones con poca elaboración, pero sí el tasajo previamente, igual que el cuero, y después aparecen, bueno, los productos que ya necesitan para ser vendidos mayor elaboración, en el caso de la inversión frigorífica. Además de esto, en el marco del desarrollo marginal, Argentina producía en esta industrialización con los ingenios azúcar, algunas plantaciones de yerba mate que obviamente debían ser secadas, algunos alcoholes, después el algodón, que necesitaba un proceso también de mínimo de cardado, y después la inversión de las bodegas en el caso de la viticultura. Pero digamos, Argentina, teniendo en cuenta esta producción, en ningún modo podía proveer un sistema de infraestructura que necesitaba transporte, comunicación, acumulación de granos, bueno, una administración de todo ese sistema ferroviario y de caminos que era muy nuevo, y por lo tanto, digamos, la industria de reparaciones que surgió, la metalmecánica, eh, eh, talleres y demás, no podía proveer a las demandas internas, con lo cual Argentina es una gran economía importadora. Entonces, entre esos dos polos, Argentina es eh, un gran polo exportador, digamos, acercándose a fines del siglo XIX. Comenzado el siglo XX se convierte en uno de los principales exportadores de cereales, está en tercer, cuarto lugar, tanto en trigo como en lino como en maíz. Después es un gran proveedor de productos pecuarios, de lana, también está entre los primeros productores, y lo mismo va a ser después con la carne.
Eh, en materia importadora, Argentina es un gran importador, necesita casi todos los insumos que va a, a introducir en ese mecanismo, en esa rueda, digamos, de producción exportadora. Así que si introducimos ahí los elementos necesarios para la movilización de esos medios de producción primarios, es decir, combustibles, transporte, mecanización, y le sumamos los productos del consumo eh, que la sociedad, digamos que los trabajadores necesitaban, tenemos ahí la relación. La Argentina necesita establecer una política educativa, perdón, una política comercial, una política económica claramente pragmática. Por lo tanto, una de las conclusiones que debemos elaborar es que hay desde los años 80 y también antes protección a algunos sectores, porque obviamente, y acá hay un elemento político, las regiones que se van integrando como suboligarquías en los acuerdos de la provincia de Buenos Aires con el resto de las provincias, es decir, el autonomismo, con el Partido Republicano y después con la Liga de Gobernadores, ese partido autonomista eh, nacional obviamente protege algunas producciones por solicitud de sus aliados políticos, pero también por una lógica necesidad de desarrollo local. Entonces ahí tenemos el azúcar, ahí tenemos el caso, como les dije, del vino, ahí tenemos algunas producciones que van surgiendo con el correr de las décadas. El algodón es muy importante, pero antes es el tanino, que es de exportación, pero también necesita provisión de insumos. Por lo tanto, la política de aforos, es decir, de impuestos a la importación, es necesario para la protección, pero también es fundamental, porque el pragmatismo económico que cubrió, repito, desde Roca hasta Irigoyen en el 30, eh, intercalaba o imponía condiciones de protección o liberalización según las necesidades de la gran corriente de crecimiento de la Argentina, que era su natural crecimiento exportador. Esto generó algunos temas que los podemos desarrollar después con respecto a la política industrialista y tienen que ver estrictamente con que el sentido común generalmente asocia el liberal conservadurismo con el partido de gobierno, el partido oficial, el régimen, y entonces establece en forma mecanicista que había una amplia libertad, digamos, en ese periodo, sin tener en cuenta las crisis que se fueron surgiendo, eh, y que por ende los opositores al régimen eran los proteccionistas, y en realidad fue al revés. Los autonomistas, el caso de Carlos Pellegrini o Lucio Fidel López, fueron los que motorizaron la protección de algunos desarrollos que podríamos llamar industriales. El Club Industrial y después la Unión Industrial Argentina son de alguna manera motorizados por estos hombres que formaban parte del elenco de gobierno y que tenían posiciones en este sentido, podríamos llamar proteccionistas o de nacionalismo económico, pero en la gran corriente exportadora no ponían objeción a los elementos que ya manifestamos. Y a su vez, opositores claros al régimen, como van a ser obviamente el radicalismo, surgido en 1991, la Unión Cívica Radical, y el socialismo, surgido en 1895-96, y que al correr de los años, ya en el siglo XX, tienen representantes en el Parlamento, proyecta la necesidad de los trabajadores a no tener una expansión de su canasta en términos de costo con la solicitud a los gobiernos de mantener bajo los aforos de los productos consumidos. Es decir, bajar los aforos a los productos de consumo popular era expandir la capacidad de compra del salario de los trabajadores. Por ende, el socialismo en este aspecto era más liberal, digamos, y lo mismo
con el radicalismo en algunos casos. Por otro lado, este pragmatismo que de ninguna manera actuó tampoco en todo el periodo, recuerden que estamos hablando de 50 años mínimo, debemos agudizar la mirada, es decir, mirar con muchísima más minuciosidad, en tanto hay momentos de crisis donde se toman algunas políticas económicas con respecto a la macroeconomía en términos internacionales, es decir, sector externo, y otras que se toman en relación a la paridad cambiaria, es decir, al valor de la moneda, con devaluaciones o circulación de moneda obligatoria. Eh, Esto respondió a necesidades de una vulnerabilidad clara de la economía argentina en términos de que el mercado mundial operaba sobre momentos de gran oscilación, hoy diríamos de turbulencia en el tema de el valor de las exportaciones, eh, y también porque la Argentina mantenía necesariamente un equilibrio tanto en el valor de su moneda como en sus cuentas generales, dependiendo de ser un gran deudor que saldaba estos déficits con saldos crecientes de su balanza comercial debidas a un aumento en la producción. Todo esto, digamos, este mecanismo de niveles de exportación que superaban a los niveles de importación, y el saldo de los déficits con nuevas balanzas comerciales superavitarias, de alguna manera se quiebra en términos estructurales a comienzos o mediados de la década del 10, con lo cual todos los historiadores económicos dicen que para 1920 la Argentina había alcanzado los límites de la expansión agropecuaria, y con esto se avisoraba un proceso de necesidad de dar un salto cualitativo hacia la industrialización. Bien, hasta acá este tema, que de alguna manera es bueno generarlo como marco de elaboración o de conceptualización. Y desde el punto de vista de los impuestos, creo que de alguna manera ya lo adelanté, la Argentina va a tener una estructura fiscal que está sostenida básicamente por el consumo. Los impuestos que se cargan sobre todo a la importación son los que pagan el conjunto de los trabajadores, y acá tenemos que nuestro sistema impositivo desde sus orígenes fue claramente una imposición de los sectores exportadores. Es decir, los dueños del crecimiento en la Argentina de alguna manera diseñaban un modelo en el cual el consumo, el conjunto de la población, era la que hacía o establecía el marco de provisión o de imposición hacia el Estado y hacia su funcionamiento. Muy bien. Además, algunos otros elementos, digamos, genéricos sobre el tema del modelo, ¿no? Es necesario, integrando el periodo, recordar que el ferrocarril integra la nación, el territorio nacional, y en ese sentido no solamente integra un mercado interno, es decir, la Argentina se convierte en un mercado interno, con lo cual aparece una expansión no solo de lo que hablamos como exportación e importación, sino de circulación de productos que bajan su costo de infraestructura, de fletes, de transporte, y se hacen competitivos en otras regiones del país, el caso del vino, el caso del azúcar, algodón, después hay una producción frutícola en el litoral, en el Valle del Río Negro. Esto va haciendo entonces que crezca un mercado interno
Y a esto deberíamos sumarle también algunas características más. Este mercado interno era un mercado que se iba convirtiendo ante el ingreso masivo de inmigración y el crecimiento vegetativo de la Argentina. La Argentina había alcanzado un crecimiento exponencial de su población con los saldos migratorios, pero además había alcanzado una maduración demográfica teniendo baja mortalidad y baja natalidad. Este proceso convierte a la Argentina a otro estadio que podíamos llamar desde algún punto de vista demográfico económico de modernización. Esa modernización económica tiene claramente en el periodo que va de 1870, 1880 hasta 1930, una definición en términos regionales que es la definitiva consumación del área que podemos llamar pampeana y lo que podemos llamar metropolitana, Ciudad de Buenos Aires, y un radio de algunos centenares de kilómetros, como núcleo central que ahora concentra lo administrativo, lo comercial, lo productivo y obviamente lo demográfico. La población se va a convertir crecientemente en urbana en el sentido de que arrojan los censos. Para 1912 ya claramente mucho más de la mitad de la población vive en ciudades, considerándose urbana a aquellos núcleos habitacionales, pueblos que superan las 2.000 almas. Entonces, Argentina va a ser claramente urbana, va a tener migraciones internas que devienen como resultado de esta relocalización que el ferrocarril produce en términos de algunas regiones con más necesidad de mano de obra y más necesidad de establecerse. También hay una circulación temporal, digamos, también hay trabajadores internos que migran estacionalmente. Todas estas condiciones hacen a la Argentina moderna entre 1880 y 1930. Así, vamos camino de los 2 a los 12 millones, vamos camino a una Argentina claramente urbana, con migración de las regiones más vulnerables o con menos horizontes de prosperidad hacia la región nuclear, centro de la exportación hacia el mercado mundial. Y en esa región, además, se da fundamentalmente el proceso inmigratorio. Casi, les diría, 9 de 10 inmigrantes terminan en esto que en todo caso involucra a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, capital federal. En mucha menor medida Mendoza y algunas regiones del país. Muy bien, pero además, esta integración del ferrocarril, volviendo al ítem anterior, habíamos dicho permite una nueva integración con el mercado internacional. También tenemos que el desarrollo de un mercado interno ahora abarata el consumo provisto por los mercados europeos. Con lo cual, lo que antes era lentos y muy caras provisiones de manufacturas industriales, herramientas muy necesarias, que eran provistas por estos almacenes de ramos generales en donde ese agente de la comercialización final era de alguna manera con el tiempo un agente que por las realidades convergentes solía mutar en agente inmobiliario, acopiador de cueros, acopiador de lana, habilitador de herramientas, armas, manufacturas, mercancías para los chacareros, productores, peones rurales, empieza a modificarse en un sentido de modernización. Si bien estos almacenes no van a desaparecer, ahora las importaciones cobran una mayor fluidez y podemos empezar a hablar de un mercado interno nacional que se va a desarrollar con mucha menos velocidad que el mercado interno que claramente es visto y anticipado por las grandes corporaciones que invierten en una comercialización estandarizada ya para las grandes ciudades, como el caso de Buenos Aires.
en menor medida después de Rosario y de Córdoba. Es decir, sistemas de publicidad y comercio que digamos, tienen como marco un consumo que podemos llamar de masas, es decir, eh, ámbitos que superan el millón de habitantes, millón y medio, 2 millones de habitantes, y por lo tanto tiendas como Harrods, Gatti Chávez, van a desarrollar ahí un mecanismo de sociabilidad del consumo que depende con movimientos capitalistas que rompen con las tradiciones de consumo, con las tradiciones de sociabilidad en el intercambio, que eran más tradicionales del interior. Obviamente en el interior se van a conservar muchos de esos rituales, pero ahí tenemos elementos muy importantes que ahora vamos a desarrollar. Eh, Bien, entonces ya tenemos mercado interno a través del ferrocarril, eh, y ya manifestamos las cuestiones generales. Bueno, elementos específicos de las crisis y de los desarrollos de cada uno de estos momentos lo vamos a ir desarrollando en el marco político. Eh, Muy bien. Lo que vamos a hacer es cortar ahora que esto bien tiene que ver con la integración económica y vamos a hacer una integración desde el punto de vista macro, viendo cómo lo económico, el capitalismo en particular, con la expansión del Estado y el marco inmigratorio le dio a esta Argentina moderna características de estratificación nuevas, principios de acción y de cambio también nuevos, y permite establecer la emergencia de categorías que después vamos a usar claramente a lo largo de todo el siglo, como la formación desde la estructura particularmente tradicional de la Argentina, con sus estancieros, sus peones, hasta los arrendatarios y demás, a la complejización de la vida urbana y de la vida rural al intensificarse la mecanización del campo y al intensificarse la complejidad, la necesidad de comercialización, de diversificación productiva. Todo ello da como resultado eh, una estratificación social y una composición social que en general podemos señalar como de aparición de proletariados, subproletariados, rurales y urbanos, que generan sociabilidades distintas y conflictivas. En el caso del ámbito rural, con mayor desintegración desde el punto de vista eh, asociativo. En todo caso, veremos cómo los sectores que podemos llamar medios del ámbito rural van a diseñar políticas generales y van a tener una conflictiva con los dueños de la tierra, y con mucha más intensidad y claridad la composición de lo que podemos llamar una clase obrera, que al calor de la, la aparición de talleres, industrias medias y grandes industrias, desarrollan asociaciones, de las asociaciones mutuales a las asociaciones de tipo sindicales, y generan un nivel de conflictividad. Entonces, la clase trabajadora o la clase obrera, proletario, los proletarios, y en el ámbito rural estos peones un poco invisibilizados, que van a tardar un tiempo más en generar conflicto o en ser representados como un sujeto de demanda por justicia. Los sectores del patriciado, que al, al verse rodeado por esta creciente riqueza advenediza de inmigrantes que son mayoría en la propiedad territorial y en la propiedad de pequeños talleres, industrias, y que para la segunda y tercera generación manifiestan claramente una prosperidad con rituales de consolidación social respecto de la puja de los prestigios
públicos. Entonces ahí tenemos al patriciado observando este fenómeno en lo que podemos llamar, bueno, una composición de eh, reflujos de la élite hacia sectores cada vez más particulares, más exclusivos, en el sentido de la defensa del estanciero nacional. Y bueno, ahí va a venir una nacionalización y una argentinización de lo que podemos llamar élite, aunque de alguna manera la élite va a estar siempre representada a gran escala por los nacionales, va a haber de cualquier modo, y visto por regiones con mayor claridad, una necesidad de puja y un enfrentamiento en lo que podríamos llamar las clases explotadoras, las clases propietarias, eh, la élite. Y entre estas clases trabajadoras subalternas y los sectores de la élite aparece claramente lo que vamos a denominar clase media, es decir, sectores que por la complejidad administrativa de comercialización de los servicios del Estado que se expanden en términos urbanos y en términos rurales, determina un estadio de expansión desde el consumo, desde la provisión de servicios de prestigio, que es visibilizada como un nuevo ideal ciudadano. Ese ideal de ciudadanía va a ser una identidad muy importante en la Argentina y va a estar de alguna manera performada sobre los grandes marcos habitacionales, es decir, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, las grandes ciudades van a tener ahí una primacía en la determinación de esos parámetros, de esos arquetipos de ciudadanía y por lo tanto unidos a determinados cánones de ascenso social. Pero desde esta clase intermedia entre la élite y los trabajadores aparecen nuevamente una gran cantidad, múltiples sectores que se van diferenciando, algunos hacia lo que podemos llamar sectores de la pequeña burguesía, la gran burguesía, y sectores que sin ser propietarios se distinguen también como una aristocracia del trabajo. Entonces ahí empieza a aparecer eh, una gran complejidad en lo que podemos llamar la sociedad argentina para la segunda, tercera década del siglo XX. Bien, esto lo dejamos para la próxima entrada.